Hola, muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho que estemos por acá. Gracias por las personas que están conectándose a la transmisión y a las personas acá presentes, a los ponentes también. Mi nombre es Meriam Morera, soy presidente de la Juventud Disidente, que es un movimiento de voluntariado pro vida aquí en Costa Rica. También formo parte de la Junta Directiva del Frente Nacional por la Vida, una federación aquí en nuestro país, y soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. El día de hoy es un día histórico. Hoy estamos en la Asamblea Legislativa de nuestro país, representantes de organizaciones juveniles conservadoras. Vamos a hacer el primer pronunciamiento de juventudes conservadoras con respecto a el mes del orgullo. Vamos a tratar temas como la ley trans, terapias de conversión, discurso de odio, etcétera. Y vamos a tener una ronda de 10 minutos por cada ponente vamos a tratar de hablarles sobre estos temas que a nuestro parecer son indispensables. Entonces esperamos que lo disfruten mucho y empezamos con la primera ponente. Bueno, buenas tardes a todos, presentes y atentos a la transmisión. Mi nombre es María Lucía Arias y soy coordinadora de la agrupación política universitaria Estamos Todos, ET, en la Universidad de Costa Rica. Soy estudiante de Ciencias Actuariales y firme defensora de la ciudad de la libertad y de los principios del liberalismo económico. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género de verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definirla de manera muy sencilla. La ideología de género es un conjunto de ideas científicas que, con propósitos políticos autoritarios, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea central de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Pero la ideología de género es eso, una ideología, no solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología y a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadas y falsas sirve para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales y los movimientos LGBT. Ahora, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología ni que sea anticientífica. El problema es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener sin la ayuda del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Miremos cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que verán es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de los ciudadanos. Lo peor es que nos atacan si no usamos el lenguaje inclusivo, como si ahora todos fuéramos tan tontos que no supiéramos hablar. Estas élites iluminadas de la ideología de género pretenden reeducarnos hasta nuestra forma de hablar. Tanto se involucra el Estado en nuestra vida, bajo la hegemonía de la ideología de género, que, por ejemplo, en Canadá un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilizan pronombres de género equivocados. Esto es una dictadura de género. Por otro lado, cuando determinadas teorías que venían del feminismo le dieron forma a una nueva teoría llamada queer, surgió una diferencia fundamental. A diferencia del feminismo, que precisa de un sujeto biológicamente determinado, la teoría queer sostiene que ser mujer es algo que puede definirse de manera subjetiva. El feminismo se basa en la mujer. ¿A quién representa el feminismo? A la mujer. ¿Cuáles son los derechos que reclama el feminismo? Los de la mujer. Pero ¿qué pasa cuando estas teorías feministas a partir de los años 90 afirman que ser mujer es algo que cualquiera puede definir? Claro, si todo puede ser algo, eso ya no es nada. Hoy la mujer está reducida a una mera condición de estado mental o de autopercepción. Ser feminista y formar parte del colectivo LGBT se ha convertido para muchos en simplemente una moda. Las redes sociales, las celebridades y los medios de comunicación han jugado papel en popularizar estas identidades y movimientos, a menudo sin un entendimiento profundo y real de sus raíces y consecuencias. Este fenómeno de seguir tendencias puede trivializar luchas genuinas y convertir causas sociales en meros accesorios de identidad. Es especialmente preocupante que a los niños se les exponga la ideología de género desde una temprana edad, como lo hizo el MEP en el 2017 cuando introdujo guías de educación sexual que incluían conceptos de identidad de género. A esta edad los niños están en un proceso crucial de formación de su identidad y sentido común. Introducir conceptos complejos y controvertidos sobre género y sexualidad en una de estas etapas puede generar confusión y distorsionar su desarrollo natural.
En este contexto, es preferible abogar por una familia tradicional que proporcione un marco claro y estable en el que los niños puedan desarrollarse y crecer. Este modelo se basa en valores y roles que han demostrado ser efectivos a lo largo de generaciones para garantizar el bienestar y la estabilidad emocional de los niños. Mantener estos valores no significa ignorar o menospreciar otras identidades, sino asegurar que los niños tengan un entorno seguro y coherente, donde puedan madurar antes de enfrentar las complejidades del mundo moderno. Por otro lado, las cuotas de género plantean serias interrogantes. Aunque se justifican como un medio para corregir desequilibrios históricos, pueden crear un entorno donde se valore el género sobre el mérito. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, las presiones para adoptar políticas de cuotas o preferencias basadas en identidades autopercibidas pueden interferir con la capacidad de contratación de manera eficiente y competitiva. Esto puede resultar en decisiones basadas en criterios externos que pueden socavar la eficiencia y la productividad. Además, las cuotas pueden tener ciertos efectos adversos al perpetuar estereotipos y sesgos. Al imponer un número predeterminado de mujeres en posiciones de liderazgo o en roles específicos, se corre un riesgo de subestimar sus capacidades reales y desvirtuar el verdadero progreso hacia la igualdad de oportunidades. También, la exigencia de que el Estado adopte políticas específicas para reconocer y apoyar todas las identidades puede llevar a un aumento del gasto público y una mayor intervención estatal, como si ya no tuviéramos suficiente. En especial, que los jóvenes resistamos a estos intentos de ingeniería social y mantengamos un enfoque de respeto tanto a las diferencias naturales entre los sexos como a los valores que hemos sustentado durante nuestra sociedad por generaciones. En lugar de ceder a las modas ideológicas del momento, debemos centrarnos en promover la igualdad de oportunidades basadas en el mérito y en la realidad biológica. Defender nuestras tradiciones y valores no es una postura retrógrada, sino una defensa de la verdad y de la estabilidad social. Y debemos asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera más eficiente y justa, sin imponer cargas innecesarias a los contribuyentes. Además, los jóvenes estamos y debemos proteger una cultura que promueve la victimización y la dependencia en lugar de la responsabilidad y la autosuficiencia. Me alegra muchísimo estar aquí y ver las caras de personas que desafían el sistema impuesto. Hoy en día hay un temor generalizado a violar el discurso público políticamente correcto, y este miedo ha creado una atmósfera donde las opiniones divergentes y controversiales son suprimidas o castigadas, lo cual es contrario a los principios fundamentales de la libertad de expresión de los defensores progresistas que tanto predican. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Iván Cerdas y bueno, vengo representando a Asociación Libre, que es una agrupación de liberales jóvenes. Y bueno, a mí me gustaría utilizar este espacio para pronunciarme fuertemente en contra del adoctrinamiento que hoy existe en las universidades públicas. Yo soy orgullosamente liberal libertario y me gustaría compartir con ustedes la definición de liberalismo por Alberto Venegas Lynch, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Hoy, el proyecto de vida de nuestra juventud se encuentra en peligro, porque el sistema de educación pública no está educando a los jóvenes, sino adoctrinándolos a sus creencias políticas. Me gustaría iniciar leyéndoles una lista de temas que se le dio a los estudiantes del curso de comunicación oral en el 2023 en el TEC para que pudieran definir su proyecto final. Ética empresarial y la misión de las corporaciones, equidad e inclusión de la mujer, disparidad salarial, derechos y el rol masculino en la sociedad, construcción de nuevas masculinidades e inclusión de personas LGBTIQ+. Además, me gustaría añadir otros temas que fueron expuestos en los cursos de Seminario de Estudios Filosóficos, Históricos y Semanario de Estudios Costarricenses. La simbiosis del capitalismo neoliberal con las dictaduras y la democracia autoritaria, la importancia de las garantías sociales, sesgos de género en la inteligencia artificial, genealogía e impacto del sufrimiento psíquico en la sociedad de mercado. Bueno, agregando esto, me gustaría tocar el tema de las manifestaciones que se convocan, donde se les obliga o fomenta fuertemente a los estudiantes a asistir a las manifestaciones a cambio de puntos, y si no asistes, en muchos casos es una ausencia en el curso. En el TEC los estudiantes tuvieron que meter un recurso de amparo para defender su derecho a la educación, y lo ganaron, por cierto, donde hasta la Sala Constitucional condena al TEC por suspender clases para asistir a una marcha en contra del gobierno de Rodrigo Chávez. Otro caso en el que se puede observar el adoctrinamiento es cuando los profesores requieren que los estudiantes utilicen lenguaje inclusivo para proyectos o evaluaciones y argumentan que esto es un paso hacia el progreso y que por algún lado se tiene que comenzar. Ahora, ¿por qué parece haber una agenda tan evidente?
La respuesta es simple, porque estos temas no son seleccionados al azar. Cada uno de ellos refleja una inclinación hacia ciertas ideologías y valores que predominan en nuestro sistema educativo. Según la Real Academia Española, el verbo adoctrinar se refiere a inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Ahora, el adoctrinamiento en las universidades públicas de Costa Rica surge de varias causas. Primero, la autonomía universitaria, o sea, el derecho de las universidades a tomar decisiones sin control del gobierno, y esto les permite decidir qué enseñar y a quiénes contratar como profesores, los cuales gozan de algo llamado libertad de cátedra. Esto les permite enseñar y promover sus ideas propias y perspectivas sin ninguna restricción. Por otro lado, se debe resaltar que muchos de estos profesores estudiaron en universidades similares, donde aprendieron una ideología específica que ahora enseñan a sus estudiantes, creando un ciclo de enseñanza ideológica. Además, este adoctrinamiento está influenciado por agendas políticas tanto nacionales como internacionales, que buscan promover una ideología global. Estas agendas presionan a las universidades para que adopten y difunden ciertas ideas y valores, y aquellos que se oponen son frecuentemente discriminados y etiquetados como fascistas, o fachos, como nos dicen ahora. Ahora, ¿de qué ideología global estamos hablando? ¿Cuál es esa agenda escondida que nos están promoviendo? Bueno, esto incluye varias ideas, como la ideología de género, el socialismo, la Agenda 2030, lo políticamente correcto. Sigue cambiando para aceptar casi cualquier cosa excepto lo tradicional. Y yo no me considero una persona realmente muy conservadora o muy tradicionalista, pero es evidente que hoy en día a quienes más se les está discriminando y persiguiendo en las universidades públicas son a los conservadores. Yo aplaudo que existan diferencias de opinión, pero como liberal a mí me parece perverso que el sector público, financiado por todos los costarricenses, manipule lo que se enseña en las escuelas, colegios y universidades y etiquete como inhumano a cualquiera que piense diferente. El adoctrinamiento de las universidades públicas nos afecta tanto de manera individual como colectiva. Por ejemplo, enseñar que la ideología de género desde una edad temprana, como ya lo mencionó Lucía, como quieren ciertas agrupaciones, puede generar confusión en los niños, aunque no hay nada malo en que alguien se identifique como gay o trans, en mi opinión, porque yo soy liberal, pero el problema surge cuando desde pequeños se les cuestiona su género y se les da la opción de transicionar, algo que muchos todavía no comprenden a esas edades tempranas. Y estos pensamientos no se les enseña no por algún querer ayudarles, sino para crear votantes y militantes futuros para los partidos de izquierda. Otro ejemplo es la disminución de la diversidad de pensamiento. Cuando todos los estudiantes reciben la misma perspectiva sesgada de izquierda, se pierde la diversidad de opiniones, lo que lleva a una menor innovación y creatividad. Las universidades públicas, en vez de incentivar esa riqueza de esa diversidad de pensamiento, lo que está creando es una monotonía y pobreza intelectual enorme. En Costa Rica a la educación honestamente no le falta plata. El problema es que se está yendo todo a la burocracia del Estado y el dinero no está llegando directamente a la educación, ya sean becas o en servicios estudiantiles, sino a los funcionarios públicos con sus agendas ideológicas en nuestro país como un vínculo inquebrantable entre el sistema de educación pública y los partidos políticos de izquierda, ya sea Liberación, ya sea el Frente Amplio, ya sea el PAC. Esos partidos han mantenido el sistema público a su lado, a través de leyes como la autonomía universitaria, la libertad y por supuesto el financiamiento que esos partidos impulsan para el sistema público. A cambio, el sistema educativo adoctrina a los estudiantes para crear nuevos votantes que apoyen incondicionalmente a esos partidos. Este sistema convoca manifestaciones y predica de manera religiosa que los ideales de izquierda son santa palabra y quienes se opongan son perseguidos. La verdad es que sí, desde pequeño, si te enseñan que las ideas correctas son las que promueven los partidos políticos de izquierda, es muy probable que crezcas y te conviertas en un adulto con inclinaciones hacia esas mismas ideas. Esto ocurre porque desde pequeño te exponen continuamente, gradualmente, a una sola perspectiva, sin tener la oportunidad de conocer otras alternativas. Al final del día, esto genera los resultados electorales que quieren esos partidos para ser favorecidos por una población de votantes que carece de ideas propias y que sin saberlo financia este mismo sistema perverso a través de sus impuestos. Para concluir, quiero subrayar que aunque puede ser que parezca que estoy de acuerdo con ciertas ideas progresistas y la verdad la mayoría estoy en desacuerdo, lo que a mí personalmente me preocupa es que estas ideas sean impuestas a las personas. Como dijo Voltaire, tal vez yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo.
Esa es la importancia de la libertad de expresión, de la libertad. Yo no sé ustedes, pero yo creo firmemente en la libertad de pensamiento y es mi deseo que el futuro de nuestro país desarrolle la capacidad para formar sus propias opiniones. Es vital que nuestro sistema educativo fomente un ambiente donde se valore la diversidad, no se castigue, y el pensamiento crítico, ya que solo así se puede asegurar una sociedad verdaderamente libre y democrática. Muchas gracias. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos los que nos acompañan en la sala, así como a aquellos que nos siguen. ¿Se está escuchando el micrófono? Ok, todos aquellos que nos siguen a través de Instagram y las demás plataformas. Mi nombre es Kimberly Madrigal y represento a la juventud del Partido Nueva República. Realmente es un honor poder estar acá representando a tantos jóvenes valientes, tantos jóvenes que no temen a las burlas cada vez que decimos que somos jóvenes conservadores, que somos jóvenes pro vida. Entonces, de verdad es un orgullo estar acá representándolos. Voy a comentar un poco acerca de terapias de conversión, mal llamadas terapias de conversión, ¿verdad? Del famoso proyecto 20.970 que se tramita en la Asamblea Legislativa. Realmente, como mujer, como joven y como puntarenense, pienso que es una tontería que la Asamblea tenga que invertir tiempo discutiendo proyectos como estos cuando a los jóvenes nos cuesta tanto estudiar, nos cuesta tanto conseguir trabajo, porque hay muchísimos jóvenes profesionales hoy en día que no tienen trabajo, más aún cuando somos de zonas costeras y rurales, ¿verdad? Que la realidad es completamente otra. Pienso que hay muchísimos niños que están ahorita pasando por hambre, falta de vivienda, falta de educación o una educación no buena, ¿verdad? Y la violencia creciendo cada día más, la pobreza creciendo y no respetando edades. Realmente es doloroso que la Asamblea tenga que discutir esos proyectos y no temas más importantes. En Punta Arenas, por ejemplo, muchos niños de 12, adolescentes de 13 años, ya están en manos del crimen organizado, del sicariato, y de verdad que es doloroso que tengamos que venir acá a la Asamblea Legislativa a escuchar cómo discuten horas de horas proyectos como este, ¿verdad? En lugar de estar viendo recortes presupuestarios para educación, que cada vez hay menos dinero para educación, menos dinero para vivienda, entre otras actividades que incluyen a los niños y a los jóvenes. Yo creo que los que proponen este proyecto defienden el progresismo, ¿verdad? Que autoproclaman, que defienden los derechos de todos. Sin embargo, ¿no es acaso la libertad de escoger, la libertad de expresión un derecho? Suena un poco tal vez incoherente, ¿verdad? Que digan que defienden los derechos, pero si una persona que ha estado pasando por un proceso de preferencia sexual y quiere un consejo o ya no quiere más eso para su vida, pueda buscar ayuda, ya sea en un consejero, un psicólogo, cualquier consejero de cualquier índole, ya sea privada, pública, en iglesias, etcétera, en grupos juveniles. Entonces, suena un poco incoherente y es ahí donde nosotros nos sentimos realmente burlados porque son ellos los que nos ofenden, dicen que no respetamos los derechos, pero realmente son ellos los que están pasando por encima de los nuestros. Además, son los mismos que quieren meterse con el cuerpo de los niños, que quieren permitir que puedan a edades tempranas, donde no tienen la capacidad evolutiva ni cognitiva, por ende no se le permite votar antes de los 18 a una persona en Costa Rica, puedan inyectarse o hacerse operaciones, cirugías, etcétera, sustancias que puedan deformar su cuerpo o que puedan no permitir que se desarrolle de la manera natural correcta. Entonces, realmente es bastante incoherente, como sigo repitiendo. Y de esta misma manera quieren prohibir que cientos de personas, cientos de costarricenses quieran tomar un consejo y que no puedan hacerlo porque una ley que salió de la Asamblea Legislativa, que debería representarnos a todos, incluso a los jóvenes, a los adultos, etcétera, conservadores y pro vida, les prohíba tomar ese consejo. Entonces, realmente yo creo que es bastante doloroso y es un llamado a todos, ¿verdad?, a que reflexionemos a quienes estamos poniendo en el poder para que nos representen y que de verdad puedan venir a luchar por nuestros ideales y por lo que realmente queremos como futuro país. Además, estos mismos, como decía la compañera anteriormente, quieren robarle la inocencia a los niños, enseñándoles temas que no tienen la edad para comprender y que realmente no deberían estar invirtiendo su niñez en esos temas. Yo creo que la etapa de la niñez es muy corta, que es muy bonita y que
hay muchos años para ser adulto y que bastante difícil ya es. Entonces, dejemos que los niños sean niños, que los niños jueguen y ya pues cuando seamos adultos pues podamos recibir una educación sexual y demás oportuna, pero no cuando son niños, o sea, definitivamente no. El otro punto, y tal vez el compañero va a ampliar un poco más, es el tema de la tortura. O sea, realmente la tortura está sobreregulada, ¿verdad? Está regulada en nuestra legislación, está regulada en tratados y otros acuerdos internacionales. Se han solicitado casos, ¿verdad?, que traigan pruebas de donde se está torturando a una persona o por tomar un consejo o por decir estoy confundido, no sé si quiero seguir por este camino con esta preferencia sexual o no, y hasta el momento no han traído ninguna, lo que refuerza más nuestro argumento de que no es cierto. Únicamente están diciéndolo para meter miedo y para crear una falsa idea que realmente no está sucediendo. Entonces, nosotros hoy acá pedimos que de verdad se nos respeten nuestros derechos, que se respete la libertad de expresión, la libertad de elegir y que de verdad podamos construir un país como el que la mayoría queremos. Muchas gracias, Kim. Muchas gracias a las personas asistentes y a los compañeros de la mesa. Mi nombre es Raymond Chavarría, presidente de Juventud del Partido Nueva República, y sin ánimo de ser redundante a la intervención que realizó mi compañera del Comité de Juventud del Partido Nueva República, este proyecto de ley que se ha discutido por bastante tiempo, que nosotros estamos como Juventud del Partido Nueva República muy satisfechos con el trabajo que ha hecho la fracción legislativa compuesta, dicho sea de paso, es una de las fracciones con más representación de personas jóvenes. Entonces, esa metáfora o esa mentirilla que a veces se tiran los zurdos, ¿verdad? Es que los conservadores solo son roquillos y que solo los defiende y que esas posturas solo pueden estar en ese grupo etario, pues no es cierto. La fracción de Nueva República, la fracción legislativa se compone mayoritariamente, se compone entre todos los partidos, la conforman de mayoría personas jóvenes, menores de 35 años, según la ley de la persona joven. Entonces, el trabajo que se ha realizado, un trabajo que ha sido contundente para detener este nefasto proyecto de terapias de conversión, que en resumen pretende prohibir, utilizan un montón de verbos, pero básicamente es vetar a sacerdotes, pastores, profesionales en psicología para poder brindar acompañamiento o consejería a personas que pues requieran de este tipo de consejerías o servicio. Lo curioso es que otros países han avanzado, entre comillas, a lo que ellos le llaman terapia de aceptación, que en resumen lo que pretende esto es que los padres de las personas que pues tienen una preferencia sexual diferente sean sometidos los padres a estas terapias de aceptación. Cuando estuvimos investigando a profundidad sobre este tipo de terapias nos dimos cuenta que raya, ¿verdad? Incluso el consejo o la asesoría no, sino que se hacen prácticas donde a los padres se le pide al padre que se maquille, que maquille al hijo, se le pide a la madre que maquille a su hijo, entre otras cosas, y avanzan hacia eso, ¿verdad? Los progresistas, entre comillas, que propugnan la libertad, lo que pretenden es vetar la posibilidad del ser humano, del individuo, la libertad de poder escoger, ¿verdad?, qué hacer con su vida. Pero este proyecto se cae en lo técnico, ¿verdad? Se cae, volvemos al tema, a los progresistas les gusta mucho jugar con las palabras y jugar con metáforas, y la verdad es que, por ejemplo, ellos dicen, no, es que en Costa Rica no hay legislación clara para determinar que se prohíben las terapias de conversión. No es cierto. La Constitución, la propia Constitución, que muy pocos países lo establecen, indica en el artículo 40 que se prohíben los tratos crueles o degradantes, y asimismo el 123 bis del Código Penal de Costa Rica establece la sanción de pena de prisión
de 3 a 10 años a quien ocasione a una persona dolores, sufrimientos, sean estos físicos, sean estos mentales, sea que sea sometido a coacción o a cualquier otro acto que se sospeche, incluso dice el Código Penal, pueda resultar de ello pues por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual. Entonces cuando revisamos, ¿verdad?, esos argumentos, pues se caen. Este proyecto ha sido propulsado, ¿verdad?, por el Frente Amplio, y pues la fracción ha tenido un buen desempeño en cuanto a detener el avance de este proyecto. Y también no solamente tenemos esta amenaza, porque realmente esto es una amenaza en contra de la libertad de los individuos, sino también que esta misma fracción política, que se llama abiertamente de izquierda aquí en la Asamblea Legislativa, pues propone que personas menores de edad, sin el consentimiento de sus padres, puedan ir y mutilar sus genitales, a fin de que, conforme a, como decía la compañera de la teoría queer, ¿verdad?, que dice que la manifestación del género, ¿verdad?, es un asunto de cómo yo me siento, ¿verdad?, o es un asunto de mi entorno, ¿no?, cuando se omiten, ¿verdad?, puntualmente los rasgos físicos. Entonces, reiterar, ¿verdad?, en este espacio, como los compañeros también lo han manifestado, que hay una juventud presente, latente, una juventud que ha tratado de ser intimidada, que ha sido, cuando se solicitan espacios en las universidades públicas, cuando se solicitan espacios incluso en lugares gubernamentales, nos cierran las puertas, y eso es una realidad. Y en este pronunciamiento formal, ¿verdad?, en este mes que se indica que es el mes de la expresión y el mes de poder decir lo que yo siento y poder ir a las calles, hay evidentemente en Costa Rica retrocesos importantes para las personas conservadoras, personas jóvenes, principalmente en las universidades públicas y también las universidades privadas, para poder facilitar espacios para discutir. Es que nosotros no estamos coaccionando a nadie, como muchas veces se hace. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a veces uno está en clases en la universidad y de repente entra alguien, ahora como se le llama, una persona ahí que hace el tema de show drag queen en media clase. Pero si yo quiero que un pastor o que un sacerdote o que alguien de consejería vaya, no se permite. Y se hacen ese tipo de actividades con recursos públicos, porque a esas personas se les paga y se les contrata. Entonces, este espacio de oportunidad también hace un llamado a la reflexión de qué posturas políticas las personas jóvenes pueden adquirir, porque nosotros nos damos cuenta en las universidades, nos escriben por redes, tuvimos tal situación, la rectoría está promoviendo esto, nosotros no estamos de acuerdo, nos obligan a ir a marchas, ¿verdad? Entonces, yo no sé hasta qué punto realmente se le puede llamar que se defiende de parte de ellos la libertad de expresión, ¿verdad? Si a nosotros nos limitan. Es más, a nosotros incluso la misma docencia universitaria, ¿verdad?, que ha ido tan bajo que si usted no le dice al profesor, sea más que todo en carreras de ciencias sociales, pero la verdad es que ahora hacen casi que todo, no le indica, ¿verdad?, lo que usted quiere escuchar desde los ámbitos de economía socialista, ¿verdad?, pues usted reprueba los cursos. Entonces, hacemos ese llamado vehemente a las personas que vayan a escuchar este mensaje, que vayan a escucharnos, que se armen de valentía, que se armen de fuerza, que puedan organizarse, que puedan acercarse a estos espacios de grupos, también, y no dejar, sobre todo, que no se dejen engañar, que no se dejen de engañar por pensamientos políticos, por presiones sociales, que puedan vivir por burlas, por exclusiones, porque si usted en un chat de la U usted no pone todes, ya todo el mundo se enoja porque usted puso todos, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la libertad de poder escribir primero? Como metamorfológicamente se debe escribir, ¿verdad? Entonces, de parte de la Juventud de Nueva República, satisfechos por el trabajo de la fracción legislativa, y además
un compromiso en esta unión, ¿verdad?, que se está realizando hoy, a seguir haciendo trabajos, ¿verdad?, a seguir trayendo exponentes internacionales para seguir poniendo en la discusión pública y privada de que hay cuestiones que reflexionar. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy, en este tiempo, nos estamos enfrentando contra un proyecto de ley 23.809 que le está diciendo a los padres de familia que si sus hijos de 12 años o más quieren realizarse una cirugía de cambio sexogenital, ellos lo pueden hacer sin su consentimiento, y que si tienen 11 años o menos pueden solicitar al PANI la ayuda, la asesoría para poder exigir ese proceso. Hoy los padres de familia se les quiere atar las manos para que no puedan estar presentes en la vida de sus hijos. Y quiero hablar de algunos mitos favorables a las identidades de género desde el saber científico que nos pueden permitir entender por qué esto no debería de ser así y cómo es que esto ha ocurrido. Han sido pocos los estudios que se han aventurado a afirmar que los tratamientos para personas trans mejoran su salud. En muchos casos estos estudios no demuestran mejoras objetivas a la salud, sino satisfacción estética con el cuerpo tras diversas intervenciones, lo cual, aunque puede disminuir ligeramente el malestar psicológico, no hace cambios significativos. Por ejemplo, el metaanálisis de Pasos et al. En el 2020 concluyó que solo evidencia de baja calidad sugiere que es probable que las cirugías de afirmación de género mejoren la calidad de vida de los individuos transgénero. Hasta el momento no existen conclusiones precisas sobre la garantía de una calidad de vida satisfactoria a largo plazo tras las cirugías. En el 2019, el estudio de Brandstrom y Pachankis de forma contundente afirmó que se respalda la decisión de proporcionar cirugías de afirmación de género a las personas transexuales que lo soliciten. Sin embargo, tras numerosas críticas que demostraron errores en la metodología, los autores republicaron su estudio y dijeron: nuestra conclusión basada en los hallazgos a la mano en el artículo, que no utilizó ni un diseño de cohorte prospectivo ni un diseño de ensayo controlado aleatorio, fue demasiado fuerte. Incluso el consentimiento informado que deben firmar las personas trans en Costa Rica señala que entre los riesgos más frecuentes están la aparición o recaídas de ciertos trastornos psiquiátricos. Si la evidencia a favor de los tratamientos para adultos es insuficiente, la de los niños es nula. La Clínica Mayo, que por 7º año consecutivo quedó como el mejor hospital de los Estados Unidos, y ignoro si este año ya ganó su 8ª ronda en esto, reconoce en su sitio web que la terapia hormonal podría hacer que el pene del niño no crezca, con la consecuencia de que la piel no sea suficiente para hacer una vaginoplastía en la adultez. Esto deja a las personas trans en una encrucijada, pues el mismo tratamiento que primero los reafirma, luego los condena. Así que muchos quedan con un pene infantil que no sirve ni para la actividad sexual ni para procesos quirúrgicos. Situaciones como esta se deben a que no se están siguiendo los estándares mundiales que establecen que la terapia hormonal no debería darse antes de los 12 años. La Asociación Española de Pediatría reconoce que, y abro comillas, actualmente no se siguen los criterios de elegibilidad para el bloqueo de la Asociación Internacional de Salud Transexual, realizándose bloqueos puberales por debajo de la edad de lo que se considera un menor maduro, que típicamente había sido la edad de 12 años. No por nada, el protocolo de atención integral de personas trans de la Caja Costarricense del Seguro Social indica que no se recomienda el uso de terapia hormonal en pacientes pediátricos. Realizar procesos de reafirmación de género en niños es una ingratitud, sobre todo si consideramos que, según la Asociación Americana de Psiquiatría, hasta un 97,8% de los niños y un 88% de las niñas desistirá de la idea de que está atrapado en el cuerpo equivocado una vez que atraviese la pubertad. Una de las afectaciones más desconcertantes de las personas trans es la pérdida total o parcial del deseo sexual.
como lo advierte el consentimiento informado de la Caja. Es esperable que una vez iniciada la terapia hormonal se presenten efectos como disminución de la libido, deseo de placer, en especial de placer sexual, disfunción eréctil o pérdida de capacidad reproductiva. En las cirugías de cambio de sexo el asunto es más complejo, depende del tipo de intervención. Las neovaginas no lubrican, los neofalos no se erectan, los neoclítoris pueden ser sensibles, pero en la mayoría de las veces no llegan al orgasmo. Los micropenes que se crean a partir de un clítoris hipertrofiado pueden mantener toda su alta sensibilidad, pero si se perforan para dar paso a la uretra, pueden perderla considerablemente. La alteración quirúrgica de los genitales no solo compromete la integridad de los nervios pélvicos que generan la sensación de placer, sino que las cicatrices y la apariencia poco estética podrían impedir la excitación erótica de la pareja. Quisiera hablar un poco sobre la educación. El Ministerio de Educación Pública viene promoviendo las infancias trans desde hace años. En el programa de ciencias del 2012 claramente se indica que existe la identidad de género, la identidad psicosexual y la identidad sexual. Yo aún no me explico cómo a nivel de la sexualidad podemos tener 3 identidades. Dicho documento explica que la identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina o alguna combinación de ambos, sea lo que sea que signifique eso. En la guía pedagógica del 2017, para niños de 0 a 4 años, se pide que cada estudiante reconozca las características que enriquecen su construcción personal de género y respeta la construcción de género de los demás. En el programa de afectividad y sexualidad integral del 2017, explícitamente afirman que la identidad de género podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole. En el protocolo contra bullying LGTB del 2018, el MEP hace un llamado a los centros educativos y les pide permitir utilizar el servicio sanitario que corresponde al género con el cual se autodefine o promover el uso de baños no generizados. También quisiera hacer referencia a algunos aspectos jurídicos. En el 2015, el expresidente Luis Guillermo Solís firmó el decreto 38.999-MP, en el que se declara que la asignación del sexo no es un hecho biológico innato. 3 errores en menos de una línea es casi tan intolerable como su gobierno. Debemos tener claro que el sexo sí es un hecho, sí es biológico y sí es innato. Si no es un hecho, ¿será acaso nuestra imaginación? Si no es biológico, ¿será cultural? Si no es innato, ¿cómo lo adquirimos? ¿Será por ósmosis, irradiación o alguna fuerza sobrenatural? Tras este primer paso, el sucesor del PAC, el expresidente Carlos Alvarado, declaró en diciembre del 2018, mediante el decreto 41.496-S, que el protocolo de atención integral de personas trans es de interés público y nacional. Sentadas estas bases, no nos extraña que los compañeros ideológicos del PAC quieran que niños de todas las edades puedan recurrir a tratamientos para rectificación de la imagen. De aprobarse, los niños podrían recibir cirugías de alteración sexogenital y terapia hormonal a partir de los 12 años con o sin autorización de sus padres, y antes de los 12 años con autorización del Patronato Nacional de la Infancia. ¿Y qué hay del abuso de menores? ¿Hay algún vínculo con este tema? El presidente Rodrigo Chávez, en audiencia de prensa el 5 de julio del 2023, se expresó de la siguiente manera: los comunistas son hipócritas y mentirosos casi por estrategia adoptada, porque no tienen los argumentos para convencer de algo que es absurdo como esta ley que firmó la fracción del Frente Amplio. Porque esa ley a mí me la traen al escritorio, no creo que pase, pero van a tener que ir a buscar 38 votos yo no sé de dónde. Porque yo no voy a firmar una ley que atenta contra nuestra niñez, y hay analistas que dicen que hasta fomenta la pedofilia. El uso de la palabra pedofilia por parte del presidente llenó de indignación a colectivos LGBT, y hasta para nosotros la aseveración puede ser demasiado temeraria. Sin embargo, lamento decirles que él tiene razón. Soy consciente de que la mayoría de las personas LGBT se oponen a la pedofilia,
pero llegar a pensar que un niño puede consentir a un cambio de sexo es prueba de que ellos mismos han caído en una confusión ideológica sin percatarse. Entre los intelectuales de la identidad de género hay numerosos defensores de la pedofilia, asimismo como los hay de entre los pioneros en tratamientos trans. Magnus Hirschfeld es considerado el padre de la sexología y participó en la primera cirugía de cambio de sexo del mundo en 1930. Parece ser que Hirschfeld aprobaba las relaciones homosexuales entre adultos y adolescentes, pero dado que casi toda la documentación de él fue destruida por los nazis, es casi imposible saberlo con certeza. Fritz Bernhard, creador del primer grupo para la defensa de la pedofilia en el mundo, admite que él empezó su actividad cuando en 1940 entró en contacto con Schröder, el representante en Países Bajos del Comité Científico Humanitario fundado por Hirschfeld. Si bien esta evidencia por sí sola es de baja calidad, todo se clarifica cuando consideramos los otros tres sujetos mencionados. Alfred Kinsey fue el padre de la revolución sexual y el primero en hacer la primera gran encuesta de conducta sexual en los Estados Unidos. En este documento dijo que los niños podían tener orgasmos y disfrutarlos. En la infame tablet 34 señala que bebés de tan solo 5 meses podían tener orgasmos y también puede verse que 3 niños fueron estimulados durante 24 horas. Durante el tiempo en que Kinsey llevó a cabo su investigación, conoció a un joven que deseaba ser mujer, así que se lo presentó a Harry Benjamin, quien en ese momento era el principal endocrinólogo de las personas trans en los Estados Unidos. Benjamin inició una terapia hormonal con él y reportó que su angustia disminuyó. A pesar de que no hay pruebas de que Benjamin defendiera la pedofilia, uno de sus principales discípulos y sucesores de la asociación que él mismo fundó en 1979 sí lo hizo. Se trata de Richard Green, quien en el 2002 solicitó que la pedofilia fuera despatologizada. Finalmente, John Money, el padre de la teoría de género, en una entrevista declaró: si yo viera un caso de un niño de 10 u 11 años intensa y eróticamente atraído por un hombre en sus 20 o 30, si la relación es totalmente mutua, no diría que es patológico de ninguna manera. Sería muy cómodo negar o evadir la historia, pero no podemos cambiar el pasado. El presente nos exige ser valientes y alzar la voz por los niños. Deseo dirigir unas palabras finales a las autoridades políticas, a los señores diputados. Su primer deber con respecto a un proyecto de ley de esta índole es hacer todo lo que esté a su alcance para que jamás llegue a ser discutido en el plenario. Y su segundo deber será crear un proyecto de ley que prohíba este tipo de intervenciones en menores de edad. Aprendamos de la experiencia de países como Noruega, Finlandia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, que tuvieron que prohibir o restringir dicha práctica a causa del sufrimiento que causó en menores de edad. Señora Ministra de Educación, contamos con usted, ayúdenos para que dejen de adoctrinar a los niños, dejen de enseñarles que pueden cambiar de sexo o inventarse un género. Cuando sean adultos vivirán, vestirán y amarán como ellos decidan, pero mientras sean menores no les hagamos creer que su cuerpo puede estar mal. Ante la pubertad, el desamor, las dudas existenciales y un sinfín de experiencias más, démosle la seguridad y afirmemos su cuerpo biológico. El camino a una sexualidad responsable ya es bastante difícil por sí mismo para que los confundamos con teorías sesgadas y malintencionadas. Y los funcionarios del PANI, los padres tienen razones legítimas neguenle la custodia, háganle la cirugía que al menor de edad y luego encárguense ustedes de criarlo. Pero si lo que y empezar a trabajar por un mejor futuro para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas que hoy han abordado estas temáticas tan importantes. Bueno, mi nombre, como vuelvo y repito, es Miriam Morera, actual presidente de la Organización de Voluntariado Provida, disidentes en Costa Rica, parte de la Junta Directiva del Frente Nacional por la Vida, y
en realidad yo voy a hablar sobre el tema que ha estado un poco en boga estos últimos años, que se denomina discursos de odio. El discurso de odio, ¿verdad?, que hemos visto, aquello que en varias ocasiones nosotros como estudiantes universitarios hemos sido acusados de eso, y que en estos últimos años también aquí en la Asamblea Legislativa, por el Frente Amplio, y también en las universidades por partidos federativos, estudiantiles, ha sido muy usado, ¿verdad? Es un concepto que se ha venido usando mucho y está pues de moda. Y aunque realmente es bastante usado, no existe claridad en lo que en teoría es y no es un discurso de odio, o lo que ellos consideran que es un discurso de odio y lo que no es, y quiénes están haciendo un discurso de odio y quiénes no. Entonces hay realmente una confusión muy grande. Yo espero esclarecer un poquito este tema. Entonces vamos a empezar con conceptualizar un poco qué es el discurso de odio a nivel estrictamente social, ¿verdad?, y conceptual. Es aquel discurso que incita el odio a una parte de la sociedad o un grupo específico. Sin duda alguna, y esto quiero que quede muy claro, existe en la sociedad naturalmente personas, ¿verdad?, o grupos que sin duda alguna hacen incitaciones al odio. Eso existe y no podemos pues tapar el sol con un dedo. Sin embargo, ¿cuándo comienza a volverse problemático este tema? Bueno, cuando se intenta regular ese discurso de odio usando el derecho penal, que es lo que estamos viendo actualmente. Porque al ser esto un instrumento muy subjetivo para regular esta conducta social, pues se vuelve muy confuso, ¿verdad?, y muy preferencial. Entonces, una cosa es combatir las incitaciones de violencia que existen, y otra cosa muy distinta es definir el discurso de odio, a mi parecer, y criminalizar desde pues mi perspectiva y lo que a mí me parece. Entonces, el problema que tiene este tema del discurso de odio es con el objeto del discurso de odio. Y el objeto del discurso de odio no se trata de un hecho como tal, sino de un sentimiento. Entonces, ahí el problema. Y la realidad es que es ingenuo pensar que en un discurso no va a causar un conjunto de emociones en una sociedad. Es inevitable, y hasta cierto punto podría decirse que ese es el objetivo esencial de un discurso, causar emociones en la sociedad. Entonces estamos atados a esta subjetividad de la ideología de turno. Un ejemplo de esto es que ya hemos venido viendo cómo, si yo digo que la autopercepción puede cambiar mi naturaleza humana o mi especie humana, entonces eso sí es aceptado. Pero si yo digo que no, y que mi autopercepción no puede cambiar esa naturaleza o esa especie humana, entonces hoy día hay colectivos que dicen que esa afirmación que acabo de decir, la última, tiene intención de odio, intención de violencia, porque resulta que hoy un hombre puede percibirse mujer y una mujer puede percibirse como un animal, ¿verdad? Estamos en un mundo de locos. Entonces, decir una verdad comprobable es incentivar a la violencia, les pregunto, o realmente se trata de un sano cuestionamiento de las ideas. ¿Cuáles son los límites que no puedo cruzar yo si quiero hacer el uso de mi derecho de mi libre expresión? ¿Cuáles son esos límites? ¿Cómo determinar quiénes realmente están protegidos en la legislación vigente y quiénes no, aunque ellos sean los ofendidos, en el caso de nosotros? ¿Cómo saber si nosotros realmente estamos protegidos o solamente unos cuantos están protegidos de ese discurso de odio? Un ejemplo de esto fue lo que sucedió en España, cuando el movimiento Hazte Oír lanzó un rótulo en un bus que decía: los niños tienen pene y las mujeres tienen vulva, no te engañen. Este bus fue quitado por el gobierno español porque supuestamente esa frase, esa afirmación incita al odio, ¿verdad? Incita al odio y es perturbante para la sociedad. Entonces, ¿quiénes realmente están protegidos y quiénes no? ¿Quiénes pueden hablar y quiénes no? Entonces, recapitulando un poco del concepto del discurso de odio, podemos sostener que un discurso es pronunciable o prohibible en función del sentimiento que ocasiona, ¿verdad? Entonces, esto indudablemente descarta la importancia de la verdad como reguladora del discurso. O
sea, en otras palabras, se traiciona la inteligencia y se sustituye por vamos a permitir aquellos discursos que nos hagan sentir cómodos y felices a costa de la verdad y veracidad de sus afirmaciones. Eso es altamente preocupante. Y tal como decía Chesterton, quiero citar, para corromper a un individuo basta con enseñarle llamar derechos a sus anhelos personales y caprichos y abusos a los derechos de los demás. Entonces, esto es un poco de la conceptualización. Aquí en Costa Rica, ¿cómo estamos con ese tema? Bueno, resulta que hay estrategias a nivel nacional en contra de los discursos de odio, hay una guía nacional, hay un plan de acción que involucra a todos los sectores de la sociedad. El MEP este año organizó un Centro Mundial contra el Discurso de Odio en conjunto con la UNESCO. La UCR, que no me extraña, ha hecho informes sobre este tema y el financiamiento existe y está presente. Y también con esto, algo que me impresiona mucho es el tema de los objetivos de la Agenda 2030. Este tema de contrarrestar los discursos de odios cumple con 6 de los objetivos de esta agenda. Entonces no es ajeno, ¿verdad? Todo está alineado. Y para colmo, este pasado 18 de junio, resulta que fue declarado y celebrado en nuestro país el Día contra el Discurso de Odio. O sea, ya todo esto está encima de nosotros. No podemos decir que no está aquí, ya esto es una persecución y realmente la juventud es la que está siendo más afectada en las universidades. Nosotros como Juventud Conservadora de Costa Rica estamos en contra de la censura del pensamiento crítico, del razonamiento lógico, de la realidad científica y comprobable, de los hechos históricos, y hacemos un llamado a la población costarricense que despierte, eso es lo único que queda, porque el único fin que tienen estos individuos es dividirnos, nos quieren completamente domados, nos quieren idiotizar útilmente para ellos, para sus fines, y realmente esto no podemos dejar que suceda. Tenemos que alzar la voz, no podemos callar, aprovechemos estos momentos, hagamos bulla, hablemos, creemos estos espacios que tenemos hoy en las universidades, aquí en la asamblea, y crezcamos como un pueblo unido y fuerte. Y para concluir, a pesar de que hoy nos están persiguiendo, ¿verdad?, por todo lo que hemos dicho, y nos persiguen con bozales en la mano porque quieren callarnos, hoy puedo decir estas siguientes 5 afirmaciones. Abortar es matar. La Agenda 2030 es el medio para un fin mayor, que es la degradación de la familia y sus valores. 3. La universidad está tomada por ideologías anticientíficas y enemigas del razonamiento crítico. 4. El lobby LGBTQIA+, en su esencia respalda la zoofilia, la pedofilia y además otras aberraciones y están tras los niños. Y 5. Este mundo le pertenece al maligno y utiliza todas estas ideologías para atacar a los hijos de Dios. Espero que en 10 años podamos continuar afirmando esto y que la libre expresión siga siendo un derecho inquebrantable, pues, en nuestro país. Muchas gracias. Quiero agradecer. Así que se ponen de pie, chicos, de pie. Buenas tardes, tengan todos y todas. Muchas gracias a ustedes, jóvenes, por el trabajo que están haciendo. Gracias porque muchos quieren teñir de colores algo que no es de colores. Quieren hacer bien cosas que no son bien y quieren meterle a la cabeza a nuestros niños, a nuestra sociedad, cosas que realmente no son. No saben lo lamentable que es ver proyectos de ley de fracciones como por ejemplo el Frente Amplio, donde se les ocurre decir que un niño de 12 años tiene la capacidad de poder elegir su propio sexo, que tiene la capacidad de poder ir a una institución del Estado, llámese la Caja Costarricense, el Seguro Social, a pedir que le amputen sus genitales y que comience tratamientos hormonales. Tenemos una Caja Costarricense saturada, tenemos adultos mayores que fallecen en emergencias esperando que les den una cama, y tenemos proyectos de ley como este que lo que buscan es eso, saturar más el sistema de salud, pero que se le dé una prioridad. Déjenme les cuento lo que dijo la señora defensora de los habitantes en una entrevista hace un par de semanas atrás.
que a las poblaciones LGTBIQ en el tema de salud hay que darles prioridad en el acceso a la salud de los tratamientos de la Caja Costarricense. Mientras adultos mayores, niños y niñas se nos mueren, ella cree que hay que darle prioridad a personas que lo que buscan es un tratamiento hormonal para que le deje de crecer vello o para que simplemente no le aparezca más busto o caso contrario le aparezca más busto. Esto es ridículo y son cosas que desde esta Asamblea Legislativa y la fracción de Nueva República, la cual represento como jefe de fracción, no lo vamos a permitir. Por lo cual actividades y acciones como la que hoy estos jóvenes representan, disidentes y otras organizaciones también en defensa de los valores, en defensa de la vida, en defensa del orden natural, están aquí ejemplificando, cuentan con nuestro apoyo y estaremos nosotros sumándonos a todos los movimientos que ellos consideren y hagan y que sean legítimos en defensa de la Costa Rica que tanto nos ha costado y que nuestros padres nos enseñaron. Así que adelante, jóvenes, ni un paso atrás, ustedes están nadando contra la corriente, sabemos que es muy difícil, desde esta posición de nosotros nadamos contra la corriente, los 6 valientes de Nueva República, nadamos contra todo esto, pero hemos sido escuchados y estamos deteniendo este avance. Pero no lo lograremos si ustedes, desde sus universidades, si ustedes allá en casa, en su trabajo, donde quieran que estén viendo esto, no comienzan a actuar también y comienzan a exigir en sus escuelas, en sus colegios, en sus municipalidades, que estos asuntos no avancen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a todos, de verdad que para nosotros en Nueva República como fracción y como diputados jóvenes, de hecho de la fracción de los 6, 3 somos diputados jóvenes menores a 35 años, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que ustedes están haciendo y esperamos poder seguir trabajando como lo hemos estado haciendo en los últimos años, pero fortalecernos también, porque lo que viene y lo que ustedes han estado diciendo es muy cierto. Hoy por hoy se nos quiere castigar a quienes llamamos las cosas por su nombre, es decir, por llamar al pan pan y al vino vino. Se nos quiere imponer un pensamiento totalmente contrario a la ciencia y a quienes no aceptan su ideología, eso se nos quiere sancionar. En este mes hay que recordar que el modo en que cada quien ejerza su sexualidad realmente no es un asunto de orgullo. Si lo analizamos bien, la sexualidad es una cuestión muy personal, muy íntima de cada ser humano. Sin embargo, sabemos que la sexualidad que tiene mayor relevancia social es la unión entre un hombre y una mujer. Esto es así, pues cuando decimos que la sociedad se funda en la familia, lo que estamos diciendo es que sin la familia no existe una sociedad, puesto que toda sociedad no es otra cosa más que un conjunto de familias. Precisamente la unión sexual de un hombre y una mujer es lo que proporciona a la sociedad los frutos mismos de los futuros miembros de la misma, Es decir, sin esa unión heterosexual, la sociedad se extinguiría, pues no tendría nuevos miembros. Ahora bien, también sabemos por experiencia que muchas de estas celebraciones de orgullo gay, así como los desfiles, están marcados por un fuerte contenido intolerante contra todos aquellos que no comparten su forma de ser. Se dicen inclusivos ellos, pero desfilan con frases contra todos aquellos que no están de acuerdo con ellos y atacan muchas veces las creencias religiosas de otras personas. A mí eso no me parece nada inclusivo. Por ello no puedo celebrar el mes del orgullo gay, pues no puedo colaborar con algo que no defiende los valores en los cuales yo creo. Ahora bien, también quiero resaltar que muchos de los que organizan estas marchas de orgullo gay realmente no representan a todas las personas que son lesbianas, gays, bisexuales o trans. Muchas de estas personas buscan libremente recibir consejos o guía para sentirse mejores. A mí me parece inhumano que ellos no puedan asistir a un psicólogo, a un sacerdote o a un pastor para que les ayude. En Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Francia y Dinamarca ya han prohibido el uso de bloqueadores de la pubertad en niños, considerando que dañan al menor sin ningún beneficio comprobable. Pero lamentablemente algunos en Costa Rica ignoran esto. Les reitero la bienvenida a todos ustedes a esta Asamblea Legislativa y los felicito por defender siempre la verdad. Muchísimas gracias.